Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado causando bastante revuelo en el mundo del entretenimiento, especialmente entre los fans de las producciones turcas. Sí, como ya habrán visto en el título, hoy vamos a hablar de un supuesto escándalo en el set que involucra a dos de nuestros actores favoritos, Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Este chisme ha estado circulando por ahí, y honestamente ha generado muchísima conversación y especulación. Queremos desglosar lo que se ha dicho, analizar las diferentes versiones y, por supuesto, compartir con ustedes nuestras reflexiones al respecto. Como siempre, nuestro objetivo aquí es traerles la información más interesante y entretenida, siempre con un toque de respeto y curiosidad. Pero antes de zambullirnos de lleno en este drama, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, aprovechen ahora mismo y suscríbanse a nuestro canal. Con solo darle clic al botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos esforzamos por traerles contenido fresco y fascinante cada semana, y su apoyo significa el mundo para nosotros. Así que hagan ese clic ahora y unan a nuestra creciente comunidad. Ahora sí, vamos a entrar en materia. El título dice escándalo en el set. Engin Akyürek hace llorar a Tuba Büyüküstün. ¡Wow! Suena intenso, ¿verdad? La mera mención de estos dos nombres juntos ya evoca imágenes de parejas icónicas en la pantalla, protagonistas de dramas que nos han robado el aliento. Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün, dos titanes de la actuación turca, con carreras impresionantes y una química que ha cautivado a millones de espectadores alrededor del globo. Muchos de nosotros los recordamos por su inolvidable actuación en Kara para Aşk, una serie que se convirtió en un fenómeno y los catapultó a un nivel de fama aún mayor. Su conexión en pantalla era tan palpable, tan real, que inevitablemente surgieron rumores y esperanzas de que esa chispa traspasara la ficción. Sin embargo, la noticia que ha explotado recientemente no tiene nada que ver con romances florecientes, sino con un supuesto conflicto, una situación tensa en un set de filmación. La información que ha circulado principalmente a través de medios de comunicación y redes sociales turcas, apunta a un incidente específico durante la grabación de un proyecto en el que ambos actores estuvieron involucrados. Según las versiones que se manejan, la tensión se habría desencadenado por una diferencia creativa o quizás por un malentendido durante una escena particularmente exigente. Algunas fuentes sugieren que fue durante una escena emocionalmente cargada, donde las expectativas de director y actores no terminaron de alinearse, o que una crítica o comentario de Engin hacia Tuba, o viceversa, habría sido el detonante. Los detalles son algo nebulosos, como suele ocurrir en estos casos, y la información proviene de testimonios no confirmados directamente por los involucrados. Hay quienes dicen que Engin, conocido por su profesionalismo y su dedicación a su arte, podría haber sido un poco duro en sus comentarios o en su exigencia, lo que habría afectado a Tuba, quien también es una actriz de gran sensibilidad. Otras versiones apuntan a que Tuba, quizás sintiéndose poco comprendida o sobrepasada por la situación, habría reaccionado con una profunda tristeza, llegando a las lágrimas. Es importante recalcar que estos son rumores, y en el mundo del espectáculo, los rumores a menudo se magnifican y se distorsionan. Es natural que cuando dos figuras tan queridas y admiradas se ven envueltas en una situación así, los fans se preocupen y se sientan impactados. ¿Cómo es posible que dos profesionales tan consumados puedan llegar a tener un altercado? ¿Qué pudo haber sucedido realmente? Por un lado, debemos recordar que el set de filmación es un lugar de alta presión. Los actores pasan largas horas trabajando, enfrentándose a escenas emocionalmente agotadoras, y las demandas técnicas pueden ser abrumadoras. Las diferencias de opinión son normales en cualquier entorno laboral, y más aún cuando se busca la perfección artística. A veces, la pasión por el trabajo puede llevar a discusiones o a momentos de tensión. Por otro lado, la noticia de que Tuba hace llorar a Engin, o que Engin hace llorar a Tuba, es algo que golpea directamente la imagen que muchos tenemos de ellos. Los admiramos no solo por su talento, sino también por la profesionalidad y la elegancia con la que suelen manejar su carrera. Verles supuestamente en un conflicto, y que además resulte en lágrimas, puede ser chocante. Es crucial mantener la calma y no caer en juicios precipitados. En ausencia de declaraciones oficiales de Engin o Tuba, todo lo que tenemos son especulaciones. Y es muy fácil, cuando se trata de celebridades, que se cree una narrativa a partir de fragmentos de información.
Los medios, buscando siempre la noticia, a menudo recurren a fuentes anónimas o a interpretaciones de gestos o miradas. Podemos considerar varios escenarios. Tal vez fue un momento puntual, una escena muy difícil que ambos estaban interpretando, y uno de ellos se vio genuinamente afectado por la intensidad de la emoción. O quizás hubo una crítica constructiva, pero que por la manera en que se recibió o por el estado de ánimo del momento, fue interpretada de forma negativa. Otro punto a considerar es cómo funcionan las noticias de entretenimiento. A menudo, los rumores se utilizan para generar clics y engagement. Un título como el nuestro, aunque sea para desgranar la información, va a captar la atención. Y es nuestra responsabilidad como creadores de contenido y como consumidores de información, ser críticos y buscar la verdad, o al menos reconocer cuando estamos ante una versión de los hechos. Lo que sí es cierto es que independientemente de si hubo o no un escándalo, en el sentido más dramático de la palabra, este incidente, o la percepción de él, ha puesto de manifiesto las exigencias del oficio de actor. La vulnerabilidad que requiere ponerse en la piel de otro, y la presión de tener que hacerlo una y otra vez, puede ser desgastante. Analizando las reacciones de los fans en las redes sociales, se puede ver una mezcla de preocupación, decepción y, en algunos casos, defensa de sus actores favoritos. Algunos defienden a Engin, diciendo que su rigor profesional es lo que lo hace grande. Otros defienden a Tuba, enfatizando su sensibilidad y empatía. Y muchos simplemente esperan que todo se haya resuelto de la mejor manera posible y que la amistad y el respeto profesional sigan intactos. Si realmente ocurrió un incidente que llevó a Tuba a las lágrimas, es probable que haya sido por una razón profunda. Quizás se sintió frustrada, quizás herida por un comentario, o quizás la presión del momento la superó. Las lágrimas no siempre son un signo de debilidad, sino a menudo de una gran fortaleza emocional y de la capacidad de sentir intensamente. Por otro lado, si Engin tuvo algo que ver en ello, sería interesante entender su perspectiva. Estaba tratando de alcanzar un nivel de perfección que consideraba necesario para la escena. ¿Fue su intención ser hiriente o fue una comunicación deficiente? Es un recordatorio de que incluso las personas a las que admiramos son seres humanos con sus propias luchas y emociones. Lo importante aquí es recordar que estos actores son profesionales que dedican sus vidas a su arte. Han trabajado juntos, han colaborado en proyectos exitosos, y es muy probable que exista un gran respeto mutuo entre ellos. Los rumores, por más jugosos que parezcan, a menudo no cuentan toda la historia. Es posible que lo que se ha presentado como un escándalo sea simplemente un momento difícil que se superó. En la vida real, las relaciones profesionales, incluso las más sólidas, pueden pasar por altibajos. Y lo que importa al final, es cómo se manejan esos momentos. Esperamos que independientemente de lo que haya sucedido, Engin y Tuba hayan podido hablar, aclarar las cosas y seguir adelante. Sus fans los apoyan y la mayoría de nosotros preferiríamos verlos triunfar juntos, ya sea en la pantalla o en sus carreras individuales, que verlos envueltos en polémicas. Para concluir, este supuesto escándalo en el set de Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün es un tema intrigante que ha capturado la atención de muchos. Si bien los detalles son escasos y la información se basa en gran medida en rumores, la noticia pone de relieve la intensidad y la presión del mundo de la actuación. Es un recordatorio de que detrás de las cámaras, los actores son personas con emociones complejas, y que las dinámicas en un set pueden ser difíciles. La clave está en abordar estas noticias con un espíritu crítico, esperando confirmaciones oficiales y recordando el gran talento y profesionalismo de ambos artistas. Y eso es todo por hoy, amigos. Hemos desgranado este chisme que ha puesto a muchos a hablar, y espero que les haya resultado informativo y entretenido. Agradezco de corazón que se hayan quedado hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son muy valiosos para nosotros. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Han seguido este rumor? ¿Tienen alguna opinión al respecto? Déjenme saber en la sección de comentarios abajo. Me encanta leer sus puntos de vista y entablar conversaciones con todos ustedes. Su opinión es súper importante. Y antes de que se vayan, si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda un montón a que YouTube muestre nuestros vídeos a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos que también son fans de Engin y Tuba, o de las series turcas en general. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal.
Únanse a nuestra comunidad y activen esa campanita para no perderse nada. Gracias de nuevo. O por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.